Hola chicos, espero que estén súper bien. Bueno, un abrazo a todos. Ahora con esta restricción un poquito más extrema, ¿verdad? Así que es todavía más aburrido, pero espero que puedan estar viendo a Dios, que puedan estar disfrutando ese tiempo en sus casas con sus familias. A pesar de todo, creo que es una oportunidad que Dios nos da para eso, ¿verdad? Para poder tal vez construir nuevas relaciones con nuestros papás o hermanos, por ejemplo. Y bueno, es parte de eso también. Entonces, bueno, bienvenidos al JR en casa de la semana. Vamos a ir comenzando, ¿está bien? Ok, ahora sí, listos chicos. Entonces, bueno, hemos estado estudiando un poco durante estas semanas algunas historias del Antiguo Testamento, algunos libros más bien. Ahora no sé si recuerdan que vimos un poco de Éxodo, el pueblo durante, bueno, el desierto, ¿verdad? Con Moisés, en Números también, cuando Dios les va a dar la tierra prometida y ellos se rebelan y todo porque no era como lo esperaban. Vimos también entonces cuando ya Moisés se va y queda Josué con el pueblo y conquistan Jericó, ¿verdad? Cuando le dan vueltas al muro y todo esto, a la muralla. Y bueno, historias súper chivas, muy interesantes que nos demuestran muchas características de Dios, también del pueblo. Y estas últimas semanas hemos visto más bien el libro de jueces. El libro de jueces es muy interesante porque vemos como un periodo un poco más oscuro de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, a donde ellos estaban en una constante subida y bajada, estaban bien, de la nada, entonces, pecaban y se ponían a adorar a otros dioses. No sabemos, probablemente se acostumbraban a tener a Dios siempre así, a su lado, pero eso es lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, parte de eso también es el nombre del libro, jueces. Son esas personas que Dios enviaba para librarlos de algún pueblo que los venía a atacar y a conquistar. O simplemente eran personas que hablaban de parte de Dios. Los jueces fueron personas importantes en esta historia, en todo el libro. Son muchos. Entonces no los vimos todos, pero vimos algunos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Débora, vimos también a Sansón, no conocimos otro, pero es parte de esa historia. Hoy, como es un poco tal vez más corto, es un tema un poco más general, quiero que nos enfoquemos en ese enfoque desde arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo? Entonces el pueblo estaba en esa constante subida y bajada, como les dije antes. Pero me hace preguntarme, ¿no somos nosotros igual que el pueblo de Israel en ese caso? ¿Verdad? Estamos en esa subida y bajada que tenemos los ojos en Dios, de repente ya no estamos en otra cosa, ponemos otras cosas primero que Dios. Es algo que nos pasa, ¿verdad? Y yo quiero comentarles, el problema no es que fallemos, el problema no es que nuestros ojos se aparten por un momento, porque desafortunadamente pasa. Pero el asunto es, entonces, cuando eso pasa, ¿qué hacemos después, verdad? Entonces quiero leerles un versículo que está en Filipenses 1:6, entonces ahí lo pueden buscar. Yo aquí lo tengo listo, entonces ahí pueden, si no, también ponerle pausa. Entonces Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este es Pablo entonces orando, dando acción de gracias por Filipenses cuando él está saludándolos en el libro o en la carta. Pero nos da a entender esto, de que nosotros realmente somos como una obra en proceso. Y sí, poco a poco Dios nos va perfeccionando, poco a poco vamos, digamos, fallando menos, por decirlo así, nos vamos enfocando más en Dios. Pero durante ese proceso vamos a pecar desafortunadamente. Entonces lo que yo les quiero explicar es, a veces hay culpa que nos separa de eso, pero uno falla, como le pasó al pueblo, y entonces yo, ya no me puedo acercar a Dios, ¿qué hago, verdad? Entonces uno empieza a hacer cosas por sus fuerzas para ver cómo se devuelve, cómo vuelve a Dios. Y ese no es el punto. Eh, el punto es que si fallamos, pongamos los ojos de una vez en Dios, ¿verdad? Es como Dios fallé, ¿verdad? Vemos ese ejemplo también con el rey David en los Salmos, que las cosas que él hizo, ¿verdad? Cosas feas, pero él volvía y reconocía su pecado y decía, Dios, pequé contra usted, perdóname, por favor. No empezaba entonces a hacer cosas para ver cómo se ganaba de nuevo el perdón de Dios, simplemente volvía a él. Entonces hay una historia muy chida que está en Mateo 14:30, vamos a buscarlo también. Mateo 14:30, eso es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Están los discípulos ahí en una barca, ven que viene alguien y todo, y entonces Pedro le dice como, verá, si es usted, mándeme que yo vaya sobre el agua con usted. Entonces en el 30 dice, bueno, un poquito antes dice, Pedro bajó del arca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, ¿verdad? Ahora en el 30 dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Verdad? Entonces, creo que muchas veces nos pasa como a Pedro, nos pasa también como al pueblo de Israel en jueces, que nos hundimos, ¿verdad? Tal vez ya sea por miedo, como le pasó a Pedro,
o porque nuestros ojos se van de Dios y empezamos a hundirnos poco a poco, empezamos a fallar, a hacer otras cosas que a Dios no le agradan. Pero algo que a mí me gusta mucho de la actitud de Pedro es que él de una vez es como, Señor, sálvame, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto me lo comentó una amiga hace poco en una enseñanza, me decía, ¿por qué él no nadó de nuevo al barco si estaba a la par, si dio un par de pasos? Él de una vez puso los ojos en Dios y supo que entonces él no puede hacerlo por sus fuerzas, no puede devolverse a estar bien por sus fuerzas, ¿verdad? Entonces lo que hace es, Señor, sálvame. Entonces mi reto es este. La historia de Jueces nos muestra cómo el pueblo constantemente falla, cómo Dios está también al lado del pueblo, pero también nos enseña que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos fallar constantemente, entrar en ese círculo feo como estaban ellos, o como le pasó a Pedro, ¿verdad? Ir de la barca viendo a Jesús y de la nada nos perdemos y nos hundimos. Lo que quiero es que ustedes entiendan, esto puede pasar, ¿verdad? Hay culpa que nos va a invadir, es como, ¡ay, Señor, pequé, ¿verdad? Perdón, ya no me puedo acercar. Pero más bien hagan lo que hizo Pedro, vuelvan a ver a Jesús y díganle, Jesús, sálveme, por favor, no puedo por mi cuenta. Mi reto general que quiero que se lleven es que ustedes deben construir esa relación constante con Dios, ¿verdad? Cuando uno está conectado con Dios, orando frecuentemente, leyendo la Biblia, uno recuerda quién es Él, ¿verdad? Creo que es menos fácil apartarse, y si uno se aparta o falla, es más fácil recordar cuál es el amor infinito de Dios, que siempre va a estar con nosotros. Y quiero que eso es lo que entiendan. Entonces, básicamente es eso, chicos. Tomen la Biblia, léanla, estudienla, aprendan todas esas cosas que Dios nos enseña aquí a través de su palabra, y también estén en constante relación, ¿verdad? Con Dios, como lo hacía Jesús. Jesús se apartaba y hablaba con Él, disfrutaba hablar con Él de la mañana, en la mañana más bien, cuando dejaba de hacer algún milagro, venía de hablar con muchas personas, Él siempre se apartaba y oraba. Y era una relación muy chiva. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer para permanecer más enfocados en Dios también. Y lo tenemos del mejor ejemplo, que es Jesús.